Estamos viviendo el doloroso retorno del neoliberalismo en Ecuador. El neoliberalismo llegó en Ecuador con Sixto Durán Ballén y precisamente con Alberto Dajic, que ahora va a ser el ministro de Finanzas de Daniel Noboa. Aquel ministro de Finanzas pretendió reducir el tamaño del Estado, privatizar el IES, y justamente por eso, por privatizar el IES, enfrentó una tremenda huelga, más una corrupción por la que él fugó del país y se refugió en Costa Rica, hasta que la acusación contra él prescribió y pudo regresar. Hoy, a este gobierno de Sixto Durán Ballén le siguió el gobierno de Abdalá Bucaram, que pretendió la paridad monetaria, la eliminación de los subsidios del gas. Y en ese momento el ministro de Finanzas de Abdalá Bucaram era el padre de Daniel Noboa. Y este ministro de Finanzas, que era Álvaro Noboa, utilizó el poder para quitarle los bienes a sus hermanos y apropiarse de la mayor parte de la empresa Bonita Banana, que exporta banano de Ecuador al mundo y que es la más grande empresa bananera de Ecuador, incluyendo plantaciones como la Clementina, que después le fue arrebatada en el gobierno de Rafael Correa. Bien, hoy volvemos a este neoliberalismo que también siguió luego de la caída de Abdalá Bucaram con el gobierno de Yamil Maguad, que nos dolarizó y que produjo la quiebra bancaria, la gran migración de ecuatorianos a Europa, y fue seguido por su vicepresidente y luego por el coronel Lucio Gutiérrez, que traicionó al comandante Chávez de Venezuela, que financió su campaña y que luego, cuando llegó al poder, se confesó ser el mejor aliado de George Bush y nos introdujo junto con Yamil Maguad en esta guerra al narcotráfico, permitiendo la base de Manta. Y luego, cuando llega al poder Lenín Moreno, con el que retorna el neoliberalismo, no solamente le entregamos la base de Manta, sino además le entregamos la base de Galápagos a los Estados Unidos, y entramos en esta guerra que, como toda guerra, sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo va a terminar. Hasta el momento, la guerra al narcotráfico, que ya lleva desde 1974 a la fecha, estamos hablando de casi 50 años, va en mal sendero. Ha sido una derrota para los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que se la ha vivido en Colombia, se la ha vivido en Afganistán, se la ha vivido en Perú. En Colombia, en lugar de reducirse, las plantaciones han aumentado. En Afganistán, el ejército norteamericano y de la OTAN tuvo que salir con la cola entre las piernas. En Perú, sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo, pero además esta guerra se libra en Centroamérica y sobre todo en México, donde Estados Unidos está perdiendo la guerra, porque el narcotráfico no solamente que ha logrado vulnerar las fronteras norteamericanas por el mar y por tierra y hasta por el aire, sino que esta vulneración de las fronteras de Estados Unidos le permite
a los latinoamericanos invadir Estados Unidos, que es lo que se está viviendo en este momento con las olas migratorias que atraviesan el Río Grande, la muralla de Trump y todos los obstáculos que pone el gobierno norteamericano para impedir que los latinoamericanos sean los que van a definir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos y definan quiénes van a ser los gobernadores en estados como California, Florida, Nuevo México, Arizona y otros. Es así como desde la llegada de Donald Trump al poder en el año 2016, el neoliberalismo retorna furioso a Sudamérica y ataca a los gobiernos sudamericanos que se encontraban unidos a través de UNASUR para crear un espacio de libre comercio y autodefensa mediante el Consejo de Defensa Sudamericano, que excluía a Estados Unidos de la influencia que tenía y tiene desde la independencia de nuestros países en los ejércitos y los países sudamericanos. Hoy, luego de que Lenín Moreno pretendiera la reducción del Estado y no tuviera capacidad para enfrentar la pandemia, y luego con Guillermo Lasso, que no ha tenido la capacidad de enfrentar la crisis económica generada por la pandemia, pero además la violencia generada por el narcotráfico, al convertirse el Ecuador en el mayor exportador de cocaína a Europa, ha generado que nuevamente en el poder vuelva el neoliberalismo con Daniel Noboa. Y el neoliberalismo se ha convertido, al igual que en Estados Unidos, en un peligro para la democracia. Recordemos que Estados Unidos vivió el neoliberalismo desbocado con Donald Trump, y Donald Trump pretendió ser el primer presidente en dar un golpe de Estado para autoprolongar su gobierno. Atacó el Capitolio, por lo cual ahora es juzgado. Y este millonario norteamericano, preñado de codicia insaciable, ha no solamente intentado destruir la democracia de los Estados Unidos y el sistema electoral, dar un golpe de Estado, robar las elecciones en el estado de Georgia, sino que además ha estafado al estado de Nueva York con los impuestos e inclusive está acusado de violación. En América del Sur, Bolsonaro, Piñeras, los presidentes, 5 presidentes en Perú, hasta la que está ahorita, Boluarte. En Argentina, Macri. En Perú, en Colombia, Santos y Uribe. Fueron los gestores que llevaron el capitalismo desbocado a América Latina y que le convirtieron a esta región en el polvorín que es ahora. El mayor generador de olas migratorias a los Estados Unidos, tanto de venezolanos como ecuatorianos. El mayor productor de cocaína del mundo. Y el mayor devastador de la biodiversidad y la diversidad cultural del planeta mediante incendios e invasiones a la Amazonía y a zonas de alta riqueza biológica en este continente. Ecuador vive el saqueo de sus recursos naturales
empezando por la pesca y el camarón. Y ahora sufre el saqueo del oro y el cobre, luego de que el petróleo ya no ha dejado de ser el objetivo fundamental de las empresas transnacionales que enfrentan a un cambio de la matriz energética en el mundo y que reduce progresivamente la demanda de petróleo en este planeta. Ante esta situación, Ecuador, en unas elecciones en las que los medios de comunicación son los que nos imponen el gobierno de Daniel Noboa, estos medios de comunicación que están en manos de los ricos y bajo una total influencia del Estado norteamericano, de los neoliberales norteamericanos, y que procura por todos los medios que Ecuador continúe en esta guerra al narcotráfico, que la estamos perdiendo y donde somos no solamente carne de cañón, sino que todos nuestros impuestos y recursos van a terminar en la compra de armas, en la compra de municiones, en la compra de todo lo demás que necesitamos para contrarrestar el poder de las mafias transnacionales, sino que además hemos convertido, al igual que El Salvador, al país en una enorme prisión donde cada preso nos cuesta más que un estudiante universitario. Muchas gracias.